Tengo 69 años ahorita, pero esto pasó cuando tenía 67, hace como 2 años. Y ese día específico, ese martes, cualquiera de octubre, fue cuando algo dentro de mí simplemente se rompió, o más bien, se arregló. No sé cómo explicarlo bien, pero déjenme contarles. Llevaba 8 meses durmiendo en la sala de la casa de mi hija Patty. 8 meses, güey. Y cuando digo durmiendo en la sala, no es que había un cuarto extra y yo estaba ahí de mientras. No, era literal la sala donde todos pasaban, donde veían la tele, donde recibían visitas. Yo tenía un sofá cama que abría a las 10 de la noche cuando todos se iban a dormir y a las 6 de la mañana ya tenía que levantarme a cerrarlo para que la casa se viera presentable. Mis cosas, toda mi vida, estaban en 2 maletas al lado del sofá. Así viví 8 meses, como hóspede que se pasó de tiempo de quedarse. Ese martes desperté a las 5:30 porque algo me estaba enterrando en la espalda. Todavía estaba oscuro afuera y la casa estaba en silencio, de esos silencios pesados de madrugada donde hasta tu respiración se oye demasiado fuerte. Al principio pensé que era mi cuerpo, que ya tengo 67 y pues las articulaciones duelen, el cáncer me dejó medio jodida aunque ya estoy en remisión, todo eso. Pero no, algo de verdad me estaba picando en la espalda. Me moví y sentí como algo filoso me raspó la piel. El sofá cama se había roto, una mola se salió y me estaba enterrando justo en la columna. Me levanté como pude, con ese dolor que te hace ver estrellitas, y prendí la lamparita del rincón porque no quería despertar a nadie. Y ahí fue cuando lo vi bien. El sofá estaba todo chueco, con la mola salida como si fuera un hueso roto atravesando la piel. 8,000 pesos había costado ese sofá cuando Patty y Beto lo compraron hace como año y medio. Me lo dijeron varias veces como para que yo supiera el favor que me estaban haciendo. Y ahora estaba roto. Y yo sabía, lo sabía en el fondo de mi estómago, que nadie iba a comprar otro. Me senté en el piso de la sala, ahí nomás, con la espalda contra la pared fría, y me quedé viendo el sofá roto. Eran las 5:30 de la mañana. Todavía faltaba media hora para que tuviera que desaparecer toda evidencia de que yo dormía ahí. Media hora antes de que Beto bajara y quisiera su sala impecable para tomar su café y ver las noticias sin tener que ver mis cobijas, mi almohada, mi existencia. Y en ese momento, sentada en el piso frío con el culo adolorido y la espalda sangrando, tantito de donde me rasguñó la mola, algo en mi cabeza hizo un ruido, como un clic, como cuando truenas los dedos, así de repentino. No fue como en las películas donde la protagonista tiene una revelación divina con música de fondo y todo se ve bonito. No, fue más bien como cuando estás cocinando y se te quema la leche y el olor te avisa que algo está mal antes de que tu cerebro procese qué chingados pasó. Así fue. De repente nomás supe que esto no estaba bien, que nada de esto había estado bien en mucho tiempo. Y lo más raro es que yo ya lo sabía, ¿verdad? O sea, no es que de pronto descubrí que dormía en la sala, pero ese día, por alguna razón que todavía no entiendo, mi cuerpo y mi mente se pusieron de acuerdo en que esto se tenía que acabar. Me quedé ahí sentada quién sabe cuánto tiempo, viendo las sombras de los muebles en la oscuridad. La casa de Patty es bonita, no voy a mentir. Es de esas casas modernas en Zabaleta, ya saben, Colonia Nis de Puebla, donde vive la gente que tiene varo, pero no es millonaria. 3 recámaras, 2 baños, jardincito, estacionamiento para 2 carros, todo muy padre, excepto que en esa casa de 3 recámaras no había ni un pinche metro cuadrado para mí, y yo pagaba 6,000 pesos al mes por dormir en la sala, 6,000 pesos por no tener privacidad, por no tener dónde guardar mis cosas, por tener que pedir permiso para todo.
Cuando Patty me ofreció venirme a vivir con ella hace 2 años, yo acababa de vender mi casa. Mi casa, güey. La casa donde nací, donde me casé con Tomás, donde crié a mis hijos, donde tuve mi fonda por 35 años. 3.200.000 pesos me dieron por ella. Tuve que venderla para pagar el tratamiento del cáncer porque el Seguro Popular nomás cubría una parte y yo no tenía otros 320.000 pesos. Preferí vender la casa antes que morirme, obvio. Pero nunca pensé que iba a terminar así. Al principio todo estuvo bien. Me dieron el cuarto de visitas, chiquito pero suficiente. Yo estaba agradecida, de verdad. Me habían enseñado toda la vida a no ser molestia, a no incomodar, a agradecer todo. Mi mamá siempre decía, no seas carga para nadie, Chelita. Y yo me lo creí, me lo tragué enterito. Entonces, cuando Patty empezó a poner reglas, yo pensaba que era normal, que era su casa, sus reglas, y yo tenía que adaptarme. No cocines entre 12 y 2, porque el olor me molesta cuando estoy trabajando desde casa. No laves antes de las 10 porque la lavadora hace ruido. No veas tele después de las 9 porque Beto quiere silencio. No recibas visitas sin avisar con 2 días de anticipación. No dejes nada tuyo en las áreas comunes. No. Luego Sofía, mi nieta, necesitaba espacio en el closet porque sus cosas no cabían en su cuarto. Entonces me quedé con la mitad del closet. Luego Beto necesitaba poner su escritorio en mi cuarto porque necesitaba trabajar desde casa a veces. Entonces ya no era mi cuarto, era medio cuarto compartido con el escritorio de mi yerno que ni siquiera me hablaba si no era para quejarse de algo. Luego Mateo, mi nieto, se iba a quedar conmigo temporalmente mientras arreglaban su cuarto. 3 meses dormimos en el mismo cuarto, él en un colchón inflable en el piso, yo sin poder cambiarme con privacidad porque pues había un adolescente ahí. Yo tenía que ir al baño a ponerme la pijama, a cambiarme la ropa, a revisarme las cicatrices del cáncer en privado. Y después vino la reorganización. Sofía necesitaba el cuarto para estudiar, Mateo necesitaba privacidad y la solución fue el sofá-cama en la sala. Temporal, dijeron. 6 meses mientras hacían una edícula en el jardín para mí. Yo me lo creí, me tragué esa mentira como me había tragado todas las demás y ahí me tienen, 8 meses después, durmiendo en la sala, abriendo y cerrando el sofá como si fuera un ritual de supervivencia. 10 de la noche, abrir sofá, sacar cobijas de la maleta, acostarme vestida por si alguien pasaba. 6 de la mañana, cerrar sofá, guardar cobijas, desaparecer. Sentada en el piso esa madrugada, con el sofá roto frente a mí, empecé a hacer cuentas en mi cabeza. Yo tenía casi 3 millones de pesos todavía. Después de pagar el tratamiento, me habían quedado como 2.900.000 y estaba pagando 6.000 al mes por dormir en una sala, más los taxis al hospital para los chequeos porque Patty ya no podía llevarme, estaba muy ocupada, más el súper que yo siempre complementaba porque no quería hacer carga, más las cosas de los niños que yo pagaba porque pues son mis nietos. Estaba gastando como 11.000 pesos al mes. 11.000 pesos para no tener ni un metro cuadrado mío. 11.000 pesos para vivir como fantasma en una casa que nunca iba a ser mía. Con ese dinero podía rentar un departamento, chiquito, pero mío, con puerta que cerrara, con cama que no tuviera que doblar, con cocina donde pudiera hacer mi mole a las 3 de la mañana si se me antojaba, pero no lo había hecho. ¿Por qué no lo había hecho? Porque tenía miedo de que Patty se enojara, miedo de parecer ingrata, miedo de estar sola, miedo de admitir que mi hija no me quería ahí, miedo de todas esas cosas que te paralizan y te hacen aceptar migajas cuando mereces un banquete. Escuché pasos arriba.
Beto levantándose. Eran las 6:10. Tenía 10 minutos para cerrar el sofá roto, guardar mis cosas y hacer como que no existía. Me levanté del piso y algo raro pasó. Mis piernas no se movieron. O sea, físicamente sí se movieron, pero algo dentro de mí dijo que no, que ya no, que ni madres iba a cerrar ese sofá, que ni madres iba a seguir con este teatro. Era una sensación rarísima, como cuando te quieres bajar de una micro y tu cuerpo simplemente se detiene y dice hasta aquí. No había pensado esto antes, no había planeado nada, pero en ese momento, con Beto a punto de bajar, yo nomás me quedé parada ahí, viendo el sofá roto, y no lo cerré. Beto bajó a las 6 en punto, como siempre. Lo escuché en las escaleras, sus pasos pesados de señor que se cree dueño del mundo. Entró a la sala y se detuvo en seco cuando me vio ahí parada, el sofá abierto, roto, mis cosas regadas. Me miró con esa cara que ponía siempre como de fastidio, como si yo fuera una cucaracha que encontró en su cocina. Y antes de que dijera nada, yo hablé. Y mi voz salió firme, no temblorosa como siempre. No sé de dónde salió esa firmeza, hasta la fecha no lo sé, pero salió. El sofá se rompió, dije, así nomás, sin disculpas, sin explicaciones, como quien anuncia que se acabó la leche. Beto me miró y frunció el ceño. Pues ciérralo, de todos modos, la sala se ve horrible así. Y yo no sé qué me pasó, pero le dije que no, así, no. Una palabra cortita, clara. Me miró como si me hubiera salido otra cabeza. ¿Cómo que no? Y yo repetí, no, ya no voy a cerrar el sofá, ya no voy a seguir haciendo como que no duermo aquí, ya no. El silencio que siguió fue de esos que duelen en el pecho. Beto me miraba como si de verdad no entendiera qué estaba pasando. Y yo tampoco entendía qué me estaba pasando a mí, pero algo había tronado dentro de mí, como cuando se rompe una presa y el agua sale sin control. Voy a buscar dónde vivir, dije, y al decirlo en voz alta, se sintió real, se sintió posible, se sintió como la única opción que tenía sentido. Beto nomás soltó una risita así media burlona y dijo, buena suerte con eso, y se fue a la cocina a hacer su café, como si yo fuera un berrinche que se le iba a pasar. Pero no se me pasó. Me senté en el sofá roto, con la mola enterrándose en mi pierna ahora, y saqué mi celular. Tenía un celular bien simple, de esos baratos que nomás sirven para llamar y mandar mensajes, pero tenía ahí guardado el número de Doña Consuelo, mi vecina de cuando vivía en mi casa. Ella había pasado por algo parecido con su hijo y siempre me decía, Chela, no dejes que te hagan esto. Pero yo no le hacía caso. Hasta ese día. Le mandé un mensaje. Chelo, necesito ayuda. ¿Puedo verte hoy? Me contestó en 5 minutos. Claro, mija, ven cuando quieras. ¿Estás bien? Y yo le puse, ahorita no, pero voy a estarlo. A las 7 de la mañana, Patty bajó. Me vio ahí sentada en el sofá abierto, con mis maletas al lado, el sofá roto bien visible. Frunció el ceño. Mamá, ¿qué haces? Ya son las 7, la sala debería estar arreglada. Y yo, con esa voz que no reconocía como mía, pero que se sentía tan pinche poderosa, le dije, el sofá se rompió y no voy a dormir aquí nunca más. Sete quedó parada ahí, con su taza de café en la mano, mirándome como si le estuviera hablando en chino. ¿De qué hablas?, dijo. Y yo le dije, clarito, sin llorar, aunque tenía un nudo en la garganta del tamaño de Puebla. Voy a buscar dónde vivir, un departamento, algo mío. La cara de Patty cambió. Primero fue sorpresa, luego enojo, luego algo que parecía pánico. Mamá, no seas dramática. Compramos otro sofá y ya. Pero yo negué con la cabeza. No quiero otro sofá, Patty. Quiero una cama, mía, en un cuarto mío, con puerta que cierre. Ella puso los ojos en blanco.
ese gesto que hacía cuando pensaba que yo estaba exagerando. Mamá, vivir sola es carísimo. Aquí tienes todo, familia, comida, techo. Y yo, no sé de dónde saqué el valor, pero le dije, tengo casi 3 millones de pesos, Patty. Puedo pagar un departamento chiquito, puedo vivir con dignidad. Esa palabra, dignidad, la cambió. Su cara se puso roja. ¿Dignidad? ¿Insinúas que no te tratamos con dignidad? Y yo, por primera vez en 8 meses, en 2 años, en quién sabe cuánto tiempo, le dije la verdad. Duermo en la sala desde hace 8 meses, Patty. 8 meses sin privacidad. 8 meses escondiendo que existo. 8 meses pagándote 6,000 pesos al mes por un sofá que ahora está roto. ¿Tú crees que eso es dignidad? Ella abrió la boca para contestar, pero no le salieron palabras. Y yo seguí, porque algo se había roto dentro de mí y ya no podía parar. Me dijiste que la edícula estaría lista en 6 meses. Ya van 8. ¿Dónde está la edícula, Patty? Se quedó callada. Y en ese silencio yo supe que nunca hubo planes de edícula, que todo fue mentira para que yo aceptara la sala temporalmente, que nunca hubo intención de darme un espacio digno, que yo era, literal, un estorbo que toleraban mientras pudieran. Y lo más cabrón de todo es que yo lo había sabido, en el fondo siempre lo supe, pero me lo tragué porque tenía miedo de quedarme sola. Tenía miedo de ser la mala, de ser la ingrata, de ser todas esas cosas que nos enseñan que somos las mujeres cuando decidimos ponernos a nosotras primeras. Mamá, estás siendo injusta, dijo Patty finalmente, pero su voz sonaba hueca. Te abrimos nuestra casa cuando no tenías dónde ir, y ahí fue cuando algo dentro de mí explotó. No grité, no lloré, pero mi voz salió con una fuerza que ni yo sabía que tenía. Yo sí tenía dónde ir, Patty. Tenía dinero para rentar desde el principio. Fuiste tú la que me convenció de venir aquí, de no desperdiciar dinero en renta, de que era lo mejor para la familia. Y ahora resulta que me hiciste un favor. No, Patty, yo les pagué. Yo trabajé, yo cociné, limpié, cuidé a tus hijos. Y a cambio me diste una sala y un montón de reglas que me hicieron sentir que no merecía existir. Patty se quedó pálida. Beto apareció en la puerta de la cocina, mirando la escena. Y yo tomé mis 2 maletas, mi cajita con las fotos de Tomás y mi cuaderno de recetas y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Patty, y había algo en su voz. No sé si era miedo o enojo o qué. A la casa de Doña Chelo, dije, y de ahí a buscar un departamento, algo pequeño, algo mío. Abrí la puerta y el sol de la mañana me pegó en la cara, tibiecito como abrazo, y antes de salir me volteé y le dije a Patty, gracias por recibirme cuando estaba enferma, de verdad, pero ya estoy mejor y merezco más que un sofá roto en una sala que tengo que pretender que no existe. Caminé las 6 cuadras hasta la casa de Doña Chelo con mis maletas jalando, de mis brazos viejos pero sintiéndome más ligera que en años. No sé qué fue lo que pasó esa mañana, no sé por qué ese día y no otro. No sé de dónde salió esa fuerza, esa claridad tan cabrona que me hizo ver todo tal como era, pero algo en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma, simplemente dijo, ya basta. Y por primera vez en mi vida le hice caso. No a mi mamá diciéndome que no fuera carga. No a Patty diciéndome que debería estar agradecida. No a mi miedo diciéndome que no iba a poder sola. Le hice caso a mí, a lo que yo necesitaba, a lo que yo merecía. Doña Chelo me abrió la puerta y cuando me vio con mis maletas y la cara que seguro traía de recién salida de una guerra, nomás me abrazó fuerte, de esos abrazos que te dicen ya estuvo, ya estás a salvo. Y yo me quebré. Lloré ahí en su puerta como no había llorado en años. Lloré por los 8 meses en la sala. Lloré por mi casa vendida. Lloré por Tomás, que ya no estaba. Lloré por la hija que pensé,
que tendría y la hija que realmente tenía. Lloré por todos los sí que dije cuando quería decir no. Lloré por la Chela que se había perdido en algún lugar entre complacer a todos y olvidarse de sí misma. Cuando ya no me quedaron lágrimas, Chelo me sentó en su cocina, me puso un café con pan dulce y me dijo: «Cuéntame todo». Y yo le conté. Le conté del sofá roto, de las molas enterrándoseme, de despertar en el piso y sentir ese clic en mi cabeza. Le conté de Beto diciéndome que arreglara el sofá de todos modos, de Patty con sus excusas, de los 8 meses haciéndome invisible. Y ella nomás me escuchaba, asintiendo, y cuando terminé me dijo algo que se me quedó grabado. «Chela, caridad que humilla no es caridad, es crueldad». Esa frase me golpeó, porque era verdad. Patty se sentía generosa, se sentía buena hija por acogerme, pero me cobraba, me ponía reglas, me quitaba espacios, me hacía sentir que estorbaba. Eso no era amor, eso no era familia, eso era... Yo ni sé qué era, pero no, era lo que yo merecía. Chelo me contó que ella había pasado por algo parecido con su hijo, que había durado 3 años sintiéndose menos que nada, hasta que un día simplemente se fue. Y fue lo mejor que hice en mi vida, dijo. Me recuperé a mí misma. Y mi hijo eventualmente entendió. O no, ¿qué más da? Yo estaba bien, y eso era lo que importaba. Me quedé en casa de Chelo esa noche. Dormí en su cuarto de visitas, en una cama de verdad, con puerta cerrada. Y por primera vez en 8 meses no desperté con el alma en vilo pensando que tenía que esconderme. Desperté como persona, como Graciela, como Chela, no como el mueble incómodo de la sala de Patty. Y cuando abrí los ojos y vi el sol entrando por la ventana, sin tener que saltar a cerrar un sofá, algo dentro de mí se acomodó, como cuando te truenas el cuello y todos los huesos regresan a su lugar. Así se sintió. Ese día Chelo me llevó a ver un departamento, chiquito, en el Carmen, un barrio tradicional cerca del centro, un cuarto, cocinita, baño, salita, 45 metros cuadrados que parecían un palacio después de no tener ni medio metro mío. La renta era 4.500 al mes. Con mi pensión de 8.500, me sobraban 4.000 para vivir. No era mucho, pero era suficiente. Y lo más importante, era mío. La casera me dijo que podía entrar en una semana, que nomás iba a limpiar y ya. Y yo le dije que sí. Así, sin pensarlo, sin consultarlo con nadie, porque no tenía que consultarlo. Era mi dinero, mi vida, mi decisión. Salí de ver el departamento y me senté en una banca del parquecito de enfrente. Saqué mi celular y le mandé mensaje a Patty. Encontré departamento. Entro la próxima semana. Voy a pasar mañana por el resto de mis cosas. No le di explicaciones. No me disculpé, nomás le avisé, porque ya no le debía nada. Ni explicaciones, ni gratitud forzada, ni mi dignidad. Ya le había dado suficiente. Me había dado a mí misma, pedacito a pedacito, hasta casi desaparecer. Pero ese día, en el Sigolá, piso, con el sofá roto, algo me devolvió los pedacitos, o más bien, algo me hizo ver que yo todavía estaba ahí, enterita, esperando a que me diera permiso de existir otra vez. Patty me marcó como 5 minutos después. No contesté. Me marcó otra vez. Tampoco. Al tercer intento contesté. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Hablas en serio?» Su voz sonaba entre enojada y asustada. «Muy en serio, Patty», le dije. «Ya pagué el depósito. Entro el lunes». Silencio. Luego. «Mamá, estás exagerando. Por un sofá roto. Compramos otro y ya». Y yo, con una calma que hasta a mí me sorprendió, le dije: «No es por el sofá, Patty. Es por 8 meses sin privacidad. Es por cobrarme 6,000 pesos por dormir en tu sala. Es por hacerme sentir que estorbaba en vez de que era tu mamá. Es por muchas cosas, pero ya no importa. Ya tomé mi decisión». «¿Y si te arrepientes?», me dijo,
y había algo de súplica en su voz que no entendí en ese momento. Ahora sé que era miedo, miedo de que yo me diera cuenta de todo, de que yo me fuera, de que ella perdiera, ¿qué? El control, los 6,000 pesos al mes, la ilusión de ser buena hija, no sé, pero en ese momento le dije, si me arrepiento, será mi error, pero al menos será mi error, mi decisión, mi vida. Y colgué. Y me sentí poderosa, me sentí viva, me sentí como Chela otra vez, no como la viejita que tenía que hacerse chiquita para caber en los espacios que otros le daban. Los siguientes días fueron raros. Doña Chelo me dejó quedarme con ella y yo ayudaba en Sintomu, su casa, cocinábamos juntas, veíamos novelas, platicábamos, y era raro sentir que podía estar en una casa sin seguir reglas absurdas, sin esconderme, sin medir cada movimiento. Era raro y era hermoso. El sábado fui a la casa de Patty a recoger mis cosas. Toqué el timbre como visita porque ya no era mi casa. Nunca lo fue, pero ahora yo lo sabía. Patty abrió la puerta y se veía chiquita. No sé cómo explicarlo, como si ella se hubiera encogido y yo hubiera crecido. «Pasa», dijo, y entré. Mis cosas estaban en el jardín. En el jardín, 2 maletas, una caja con fotos y mi cuaderno de recetas y mi imagen de la Virgencita, todo tirado ahí, mojado porque había llovido en la mañana. Patty había sacado mis cosas y las había dejado bajo la lluvia. Y en ese momento, en vez de dolerme, me dio claridad. Claridad total. Esa era Patty. Esa era mi hija. Una mujer que sacaba las cosas de su mamá a la lluvia para castigarla por atreverse a tener dignidad. Y yo ya no tenía que fingir que eso estaba bien. Ya no tenía que justificarla. Ya no tenía que cargar con esa relación rota como si fuera mi responsabilidad componerla. Mateo salió corriendo de la casa, llorando. «Bobo, lo siento, yo traté de meter tus cosas, pero mamá no me dejó». Mi nieto, de 13 años, tratando de protegerme de su propia madre. Lo abracé fuerte y le dije, «No es tu culpa, mijo, nada de esto es tu culpa». Le di mi nueva dirección. Le dije que podía visitarme cuando quisiera. Él me dijo que me amaba y yo le dije que yo también. Sofía estaba en la ventana, viendo, pero no salió. Y ¿saben qué? Estuvo bien. No todos van a entender. No todos van a apoyarte. Y está bien, porque no estás viviendo para ellos. Estás viviendo para ti. Cargué mis cosas mojadas, las metí en el taxi que había pedido. Y me fui, sin voltear atrás, sin despedirme de Patty, sin drama. Nomás me fui. Y en el taxi, viendo por la ventana las calles de Puebla que conozco de toda la vida, sentí algo raro en el pecho. Era paz. Paz mezclada con tristeza, sí, porque duele darte cuenta de que tu hija no es quien pensabas que era. Pero era más paz que tristeza. Era libertad. Era yo recuperándome a mí misma después de tanto tiempo de haberme perdido. El lunes entré a mi departamento, vacío, chiquito, con las paredes medio despintadas y el piso de loseta fría, y me puse a llorar otra vez, pero estas lágrimas eran diferentes, eran de alivio. Me senté en el piso de mi sala, en mi departamento, con mi puerta que cerraba con mi llave y me reí. Me reí como loca porque tenía 45 metros cuadrados que eran míos, porque podía cocinar a la hora que quisiera, porque podía dejar mi rebozo en el sillón si se me daba la gana, porque podía existir sin pedir permiso. No sé qué fue lo que pasó ese martes en la madrugada, sentada en el piso con el sofá roto frente a mí. No sé de dónde salió esa fuerza. No fue Dios, no fue el universo, no fue ninguna mamada de esas. Fue algo más simple y más profundo. Fue yo, fue mi cuerpo diciendo, hasta aquí. Fue mi mente diciendo, mereces más. Fue mi corazón diciéndome, todavía estás aquí, no te has perdido del todo. Y por primera vez en mi vida les hice caso, a mis propias voces,
a mis propias necesidades, a mí. Ahora tengo 69 años. Han pasado 2 años desde ese día y mi vida es completamente diferente. Tengo mi departamentito, tengo mi cama, tengo mi cocina donde hago mole a las 3 de la mañana si se me antoja. Doy talleres de cocina, escribí un libro, tengo un canalito de YouTube. Mateo me visita todo el tiempo. Sofía también, ahora que ya entendió. Patty, bueno, Patty es otro tema. Nos vemos cada 3 meses para un café. No somos cercanas, tal vez nunca lo fuimos, pero tenemos paz. O yo tengo paz, que es lo que importa. A veces me preguntan cómo le hice, cómo reuní el valor de irme a los 67 años, después del cáncer, sin casa. Y yo les digo la verdad, no sé. No fue que de repente me volví valiente. No fue que encontré respuestas en un libro de autoayuda o en terapia. Fue que un día mi cuerpo simplemente dijo no, y yo le creí. Fue que desperté en el piso con una mola enterrándose en mi espalda y algo dentro de mí tronó, como cuando se rompe una cuerda que estaba muy tensa. Simplemente tronó, y después de tronar, lo único que quedaba era la verdad, que yo merecía más, que tener un lugar propio no es lujo, es dignidad básica. Que si tu familia no te da eso, entonces no es familia de verdad. Y saben que es lo más raro de todo esto, que ese día, cuando tomé la decisión, no sentí que estaba siendo valiente, sentí que estaba siendo yo, la Chela que había estado ahí todo el tiempo enterrada bajo capas y capas de no seas molestia, sé agradecida, no exijas. Esa Chela que cocinó en su fonda por 35 años, que crió hijos, que sobrevivió al cáncer, que vendió su casa para no morirse. Esa Chela siempre estuvo ahí. Nomás estaba esperando que yo la dejara salir. Entonces, si están leyendo esto y se sienten identificadas, si viven en la sala de su hija o en el cuarto chiquito de su hijo, si pagan por estar ahí, y aún así les hacen sentir que son carga, si tienen que esconderse y hacerse chiquitas para caber en espacios que nunca van a ser suyos, les digo esto, no necesitan esperar a que algo truene dentro de ustedes, no necesitan un momento dramático ni una revelación divina, nomás necesitan decidir que merecen más y después de decidir, actuar. Poquito a poquito si necesitan, pero actuar, porque la vida es muy corta para vivirla en una sala que no es tuya, con un sofá que ni siquiera es cómodo, escondiendo que existes. Yo tengo 69 años y estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. No porque tenga mucho dinero o una casa grande, sino porque por primera vez tengo algo mío. Un espacio donde no tengo que disculparme por existir, donde puedo ser yo, completita, sin pedazos faltantes. Y eso no tiene precio, eso es libertad, eso es dignidad, eso soy yo. No sé si esto ayude a alguien, pero necesitaba escribirlo. Necesitaba que quedara claro que nunca es tarde, que a los 67, a los 70, a los 80, todavía puedes decidir vivir con dignidad. Todavía puedes decir no. Todavía puedes recuperarte a ti misma. Y que el día que lo hagas, aunque dé miedo, aunque duela, aunque todos piensen que estás loca, ese día vas a despertar. De verdad, vas a despertar a tu propia vida. Y créeme, vale cada pinche segundo de incertidumbre.